No pelees contra las intenciones o la voluntad de Dios. Amén. ¿Lo puedes repetir conmigo? No pelees contra las intenciones o la buena voluntad de Dios. Así es que, fíjate que estaba leyendo a manera de introducción, estaba leyendo una pequeña porción de un hombre que lleva bastantes años tratando con caballos. Él es domador o un caballerango, y palabras de él expresa que parte de su orgullo es el tener a un caballo vigoroso, de ánimo alto, pero con una voluntad sometida. Y él expresa que ha montado caballos cuando este animal de gran peso no somete su voluntad a su jinete. Y dice, es difícil. Si tú le das para la derecha, este va para la izquierda, ¿no? Le dices salto y brinca o hace lo contrario. Así es que, leyendo un poquito acerca de esta semblanza que este hombre daba, hoy yo puedo ver que de la misma manera Dios quiere tratar con nosotros, con nuestra voluntad, con todo nuestro deseo, que esté sometido a Dios, que Él sea el que tome el control sobre nosotros. Fíjate que aún yo he escuchado antiguamente, cuando alguien recibía a Cristo, había una oración así muy similar y decía, pídele a Dios que tome las riendas de tu vida. Habías escuchado eso, ¿no? Y no es otra cosa más que hacer similitud de que dejes que Dios tome el control, que hacia donde Él nos quiera llevar, nos quiera conducir, que nosotros no seamos rebeldes. Entonces, fíjate, es muy difícil poder montar un caballo que no ha cedido su voluntad al jinete. Es un caballo imposible. Jamás vas a tener el placer de montar un animal de este tipo si su voluntad no ha sido cedida al jinete. ¿Quién ha montado últimamente? Y están en las más orillas de Cuautitlán, ya donde hay puro rancho, miren. ¿Nadie ha montado últimamente? Yo creo que la última vez que monté yo tendría como 18 años y sentí por una semana que las piernas me quedaban abiertas, ¿verdad? Pero quien tiene ese placer de montar este tipo de animales, o sea, es algo exquisito. O sea, tú ves en los eventos estos que hacen de las charreadas, ves a las mujeres como que salen con su vestido mexicano montadas en un caballo, o el jinete, y cómo lo hacen bailar y hacen pasitos, brincan hasta la riata, en fin, o sea, qué bonito ver un animal de ese tipo, ¿no? Y bueno, también entiendo que hoy nuestras leyes están poniendo un poquito más en control todo aquello. Por ejemplo, ¿cuántos hemos visto lo riguroso que se están volviendo con los circos, ¿no? Que ya no va a poder haber animales en los circos, sino que van a regresar como era antiguamente. Antiguamente el animal solamente estaba quizás de exhibición, pero quien hacía todo lo demás o el hazmerreír era el hombre. Ellos hacían la fiesta, y ahora los animales son los que traen más entretenimiento, pero sí a costa de muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando el hombre también no se tiente el corazón, está bien, yo entiendo, Dios nos cedió control y autoridad sobre todo lo creado, pero hay gente que es muy inhumana, es muy inhumana con los animales. Y bueno, respetando a nuestras autoridades, quién sabe qué término quede esto de los circos, pero lo tomo ad hoc al tema, en donde es necesario siempre someter la voluntad a Dios. Ahora, fíjate bien, el deseo del Espíritu Santo es conducir la voluntad, mi voluntad, es conducir mi voluntad a la sumisión, y no al grado, ¿verdad?,
de tener que ser quebrantado tu espíritu por alguna circunstancia alterna. Hay gente que tiene que ser quebrantada. O sea, cuando la persona no cede su voluntad, entonces viene algo más duro sobre su vida y tendrá que ser quebrantado. Pero en la perfecta voluntad de Dios, el Espíritu Santo, Él desea que nosotros por nuestra propia cuenta, sin que alguien te lo imponga, sin que sientas una obligación, el Espíritu Santo desea que tú cedas tu voluntad completamente a Él. Ese es el principal deseo del Espíritu Santo. Así es que quiero darte una definición de voluntad. Fíjate, es la determinación, es el deseo o el consentimiento o el asentimiento de Dios en cuanto a todo lo que existe en el universo. Refiriéndonos a la voluntad de Dios, nosotros, tú y yo, debemos de estar dentro de esa voluntad. Es decirle, Dios, no sé, imagínate un círculo grande de la voluntad de Dios. Tú y yo debemos estar dentro de ese círculo. No podemos estar afuera. Las herramientas que Dios tiene, de lo cual se sirve Dios, es aquello que está dentro de su voluntad, dentro de este círculo. Hemos escuchado el término la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí? ¿Algunos lo han escuchado? Hay algunos libros que nos enseñan algo acerca de la voluntad permisiva, algunos libros de teología, algunos libros de enseñanza. Pero esto refiere a ocasiones en que Dios permite o tolera que se hagan cosas o algunas cosas a pesar de que Él no lo consiente. Por ejemplo, antiguamente el deseo de Dios era que la gente no se divorciara, pero tuvo que venir una parte en la cual se permitiera el divorcio, y señala a Dios por la dureza del corazón del hombre. Dios no lo quiere. Eso era en el Antiguo Testamento, cuando se podía dar carta de divorcio. Pero eso es algo que podemos decir estaba dentro de la voluntad permisiva de Dios. Dios no lo quiere, o no lo quería en ese entonces. Dios sigue anhelando que lo que Dios unió jamás lo separe el hombre. Yo me pregunto, ¿cómo va a llegar una ley humana escrita en un papel, sellada, donde pusiste tu huella? ¿Cómo va a poder romper un pacto matrimonial que dice Dios que se hace una sola carne? ¿Sabes que en el matrimonio no es solamente que dos personas vivan bajo un mismo techo? Eso no es un matrimonio, ¿verdad? Hay gente que está bajo un mismo techo y no es matrimonio. Pero fíjate, cuando dos personas viven bajo un mismo techo, ceden su voluntad, las dos personas, y deciden ordenar o arreglar su vida, ordenar su matrimonio, pero fuera de todo aquello que se haga, ya hubo una transferencia de sentimientos, una transferencia de espíritu. Su espíritu es como si hiciera uno, se fusionan, una sola carne. Entonces no puede venir una ley por encima y decir se anula, se rompe. Qué hermoso es Dios. Lo que Dios diseñó, el hombre no lo puede separar. Ese es el deseo de Dios, esa es su voluntad. Yo entiendo que hoy, por algunas circunstancias, y no me veas mal, algunos por circunstancias de la vida, quizás antes de llegar a Cristo o en esa transición, en lo que estaban llegando a Cristo, sufrieron un deterioro en su matrimonio. Hoy que conoces de Dios, hoy que estás aquí sentado y sabes lo que Dios quiere para ti, tienes que amar,
Tienes que desear con todo tu corazón lo que Dios tiene para ti. Lo tienes que cuidar, tienes que velar por ello. Ayer estábamos en la reunión de jóvenes y en la oración les decía, Señor, hablando a nosotros los varones, mujeres, siéntanse orgullosas. Decíamos, Señor, enséñanos a amar, enséñanos hasta dar caricias a nuestra esposa, a expresar nuestra necesidad de ella hacia nosotros, porque seríamos unos egoístas de no expresarlo. Decirle, te necesito. Quien no le diga te necesito a su esposa, es casi como que está diciendo tú lo tuyo y yo lo mío. Que le podamos decir te necesito, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos uno. ¿O quién de ustedes no necesita sus pies? Amanece un día y dices, ¿para qué quiero mis pies? ¿No los necesito? Cuando te das cuenta que te tienes que trasladar a algún lado, es lo primero que utilizas, tus pies. El matrimonio es decirle a tu esposa, a tu cónyuge, te necesito. No voy a ningún lado si no vas tú conmigo. En otras palabras, ¿no? Pégatele a tu viejo. Si tienen una fiesta, no iba a compartir de esto, pero mira, está saliendo a colación. Que tienen aniversario, que vieja, pues es que nada más nos invitaron a los de la empresa. Mentiras. Eso es mentira. Te le pegas a tu marido y vas a la fiesta con tu esposo. O te le pegas a tu mujer. Que parezcas chicle, que te critiquen, que te vean. Es tu esposa. Es tu esposo. Es el amado de tu ser. Tu amada. Amén. Así es que eso es depender, eso es conocer la buena voluntad de Dios, que a lo que hemos sido llamados, nosotros velemos por aquello que hemos sido llamados, por aquella buena voluntad que Dios tiene para nosotros. Así es que en medio de todo esto, el deseo de Dios no es destruirnos. La voluntad de Dios nunca va a ser para destruirte, mi hermano. Es cierto, hay temores cuando Dios habla, cuando Dios nos pide algo. Yo muchas veces he tenido temor cuando Dios habla, pero me refiero en el sentido de decir, hijo, es la dirección de Dios y me obliga, tengo que trabajar yo en ese asunto, en ver que es la perfecta voluntad de Dios. No me refiero a un miedo que te alejes, sino a un temor de querer hacer las cosas bien, de querernos guardar en Dios. Así es que fíjate, el deseo de Dios no es para destruirte, sino para moldearte y perfeccionarte. Quiero que vayas conmigo a Jeremías capítulo 18. Y voy a leer a partir del versículo 1. ¿Ya están ahí? Dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así son ustedes con mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle.
Ahora pues, habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Qué buen ejemplo el ver que nosotros, hermano, tú y yo somos como el barro en las manos del alfarero. Y déjame decirte que cuando Dios determina algo o está su buena voluntad de hacer algo, si uno de nosotros no hiciere su buena voluntad, ¿sabes qué? Dice Dios que somos como el barro, Él destruye y lo vuelve a moldear. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, quiebra mi vasija, rómpeme y hazme de nuevo? O sea, moldéame desde el ser interior hacia afuera. Porque déjame decirte que darte un calificativo como cristiano no es por tu exterior nada más, así por lo bonito que nos portamos. Es que es algo que nace desde adentro. Tiene que ser algo genuino que nazca de nuestro corazón. Eso es carácter. La vida cristiana, ok, yo entiendo que hay reflejo, hay frutos de arrepentimiento, pero no hay frutos si no hay raíz. Entonces Jesús tiene que nacer en nosotros. El autor y consumador de la fe tiene que nacer en nosotros. O tenemos que aceptarle, como tú lo quieras ver. El domingo pasado hablaba de la gran oportunidad que tenemos o que hemos tenido de haber sido injertados. Éramos rama silvestre, éramos de lo más vil y fuimos injertados al olivo. Y entonces, gracias a que fuimos injertados al olivo, entonces ahora nuestros frutos pueden ser como los del olivo, porque fuimos injertados. Qué hermoso es Dios, ¿no? Nos dio esa gran oportunidad, ese gran privilegio de ser llamados, de que Él acogiera tu vida, te tomara y te abrazara. Eso es nuestro Señor Jesús. Así es que fíjate, aquí está el ejemplo de Jeremías, cuando Dios le dice: ¿qué no podré yo hacer? Dios da una orden, ¿verdad? Y dice: ve y predica la palabra, y si te oyen, vamos a ganar. Les voy a amar, aún del mal que he deseado para él me voy a arrepentir. Y sabes, somos enviados a hablar, a compartir la palabra y a permitir entonces que la buena voluntad de Dios sea extendida y muchos puedan venir al conocimiento, puedan venir al arrepentimiento. Así es que no podemos altercar contra las decisiones de Dios, no podemos pelear contra ello. Y hay un muy buen ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? ¿Sí? ¿Quién se lo tragó? La ballena, el pez, el tiburón, el cocodrilo. Un pez muy grande, ¿verdad? Ve conmigo ahí adelante, gira hacia tu derecha, de donde estás en Jeremías, y ¿cuántos libros? Unos 6, 8 libros vas a encontrar Jonás por allá delante de Joel, Amós. Y ahí en Jonás hay una gran enseñanza. Voy a parafrasear, o más bien a redactar un poquito para no leer tanto sobre la historia de Jonás, ¿verdad? Pero aunque sí quiero hacer énfasis en algunos puntos. Pero fíjate, quien ha leído la historia de Jonás o hemos escuchado un poquito de él, podemos darnos cuenta que primeramente Dios pone ante Jonás su razón de ser y de vivir. Hoy tú y yo tenemos una razón de ser, quien somos y de vivir. Y te vas a identificar porque hemos sido llamados para ser parte de él. Jonás era un siervo de Dios. Entonces él tenía una razón de ser y una razón de vivir. Así es que Dios se toma de él y le dice: ve a Nínive a predicar la palabra de Dios.
Así es que conoces la historia, que Jonás se revela a este llamamiento y se dirige en camino opuesto. Él decide ir a la ciudad de Tarsis, una ciudad totalmente opuesta a lo que era Nínive. Y con esta decisión entonces Jonás estaba volviendo la espalda a la capacidad que Dios había puesto en su vida. Tenemos capacidades, hermano, que Dios ha dado. Y cuando Dios habla y nos pide algo, ¿verdad? Volteas, le das la espalda, estás renunciando a esa capacidad que Dios nos dio. Pero gran parte de las veces pensamos que Dios se va a quedar sentado, que si nosotros no queremos hacer su buena voluntad, Dios se queda sentado, se queda cruzado de brazo y bueno, pues Dios, a ver qué haces, ¿no? Yo hoy no tiro mis canicas y así no juego. Entonces Jonás estaba dando la espalda a la capacidad que Dios había puesto en su vida. Sabemos que Jonás sube a una nave, a un barco, hay una gran tempestad y él se echa a dormir. Qué conchudo, hombre, cuando está fuera de la voluntad de Dios y todavía se echa a dormir. A mí la palabra echar, me dices, y se puso a dormir, yo creo que se echó así hasta desparramado, con los pies así arriba de, no sé, algo así, y hasta roncando, ¿no? Ah, míralo, ahí está echado, así bien quitado de la pena. Y narra la escritura que entonces comenzó a haber un viento muy fuerte, el mar se comenzó a agitar, y la gente que estaba ahí, en el versículo 5 del capítulo 1, dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Quién clamaba a sus dioses? Cada uno de los marineros. Uno clamaba a San Agapito, otro a San no sé qué, y a cada uno, ¿sí? Y comenzó esa tempestad a crecer en tal manera que empezaron a indagar y decir, oye, esto es algo prácticamente sobrenatural. Dice la escritura que ellos echaron suertes para ver por qué causa estaban en esa condición y la suerte cayó sobre Jonás. Ups. Así es que en medio de ese designio que hubo y cayó sobre Jonás, se le acercan y le dicen, óyeme, dinos quién eres. Y le dice Jonás, no, pues es que soy cristiano, me congrego en Lomas, pero Dios me mandó a llevarle el evangelio allá a Nicolás Romero y pues no quise, me puse rebelde. Parafraseando nada más, al que le caiga el saco que se lo ponga. Me voy a quitar mi saco, por cierto, ya está haciendo calorcito. Pero le dice la escritura que Jonás les expresó a ellos por qué causa él estaba retirado de la voluntad de Dios. Así es que aquellos hombres en su furor le reclaman y le dice, ¿cómo es que estás haciendo eso? Y le dicen en el versículo 6, levanta y clama a tu Dios. La parte B, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Así es que dice Jonás, la única salida que hay para todo esto es que me avienten al mar. El muy digno, ¿verdad? Dice, hoy así muy medio indignado, pues aviéntenme al mar, tírenme, ya se va a acabar todo. Qué hombres tan compasivos aquellos que iban en aquella nave, que dice que no querían aventarle. No conocían a Dios, tenían otros dioses, tenían otra cultura, tenían otro estilo de vida y tuvieron más compasión de un hombre que el mismo Jonás, la compasión por todo Nínive que se iba a perder.
Qué tremendo. Después por ahí del versículo 14 dice que ya en ese entonces, dice, clamaron a Jehová. ¿Quiénes? Todos ya se olvidaron de sus dioses. Todos los marineros se olvidaron de sus dioses. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y como no les quedó de otra, tomaron al cristiano que se congregaba en Lomas y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Tranquilo. No, el rebelde ya no estaba. El desobediente es que estaba peleando, el que estaba dando. Me acuerdo, veo la historia, la narración de Pablo, ¿no? Cuando se confronta con Dios y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿contra quién estás peleando, Pablo? ¿Estás peleando contra Dios? Y ese fue parte de su gran llamamiento, ¿no? Que se presenta el ángel delante de él y dice que le derriba. Porque sabes, contra Dios nadie puede pelear. Nadie puede. Puedes ir, salir, tratar de esconderte. A lo mejor están tocando a la puerta de tu corazón un llamado, a algo que Dios quiere que tú hagas, que te despiertes, porque ese es el deseo de Dios. Dice la palabra, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Y te recuerdo la cita que leímos en Jeremías 18. Dice, si hoy que estamos haciendo lo malo, que estamos alejados fuera de la voluntad de Dios, pero si hacemos caso, dice, todo el mal que tenía el Señor para nosotros se va a convertir en bien. Así como aquel que es el mejor portado, el hermano que nunca falla, que siempre está puntual, que siempre dice, sí, pastor, estoy a sus órdenes, lo que usted diga, y le dices ayuna y ayuna, ora y ora. Pero si él un día hace lo malo delante de Dios, lo acabamos de leer, cae en desobediencia, no importa, Ezequiel nos narra que todas sus bondades, todo lo que ha sido bueno, no será considerado. Por eso es que muchos en aquel entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, dice muchos en aquel, Señor, Señor, pues nosotros orábamos, sanábamos, orábamos por los enfermos, hacíamos milagros. Va a decir Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué importante es entonces mantenernos, fíjate iglesia, es mantener nuestra vida dentro de la voluntad de Dios. Te di una semblanza de un círculo, mantente siempre en el círculo de la buena voluntad de Dios. Amén. Así es que esta es una buena semblanza de Jonás para ver que el deseo de Dios, porque vino el primer aviso a Jonás, vino el Espíritu de Dios y le dijo, ve a Nínive. Y después, en medio de todo esto, viene entonces ya la historia que todos sí nos acordamos de Jonás, donde es arrojado al mar y lo traga un pez muy grande, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 días y 3 noches. Prácticamente puedo ver que este hombre volvió a nacer. Fue su muerte y su resurrección prácticamente, ¿no? Estar en un pez donde, si era un pez muy grande, yo creo que tragaba de todo. Y había quizás dentro de ese animal otros que ya estaban en descomposición. O te imaginas los ácidos gástricos que hay en un animal. Yo no sé cómo salió Jonás, a lo mejor salió verde de los ácidos gástricos, no sé, digo, para que te rías un poquito nada más, pero estuvo dentro de ese animal, un ser viviente, y yo no creo que se la haya pasado como un Holiday Inn. Si tú piensas que se la llevó y agarró, vamos a pensar que era una ballena, no todos dicen una ballena, ok, vamos a pensar que era una ballena y le decía, ay sí, ahora llévame acá a dar una vuelta a Cancún y ahora déjame conocer acá. No, se la pasó negras. Cuando él narra su arrepentimiento en el siguiente capítulo, dice, estuve como en el Seol.
O sea, se las vio mal. Dice, las algas se enredaban en su cuello, en su cabeza. O sea, era un pez gigante que no se la pasó nada bien por rebelde, por necio, por obstinado. Cuando veas a alguien que no hace tu buena voluntad o hace algo, cuando tú dile, ay Jonás, nada más dile. Dile, estás a tiempo para que no te traiga un pez, ¿eh? Sí, espero que no sea el pecero que pase por ahí. ¡Ñom! Así es que está en el vientre de ese animal, está esos 3 días y esas 3 noches. Y en el siguiente capítulo viene parte del arrepentimiento de Jonás, donde él hace ver que se las vio mal, en una condición muy mala, y bueno, después es vomitado por este pez, y se presenta entonces Jonás a dar el mensaje a esa gran ciudad, aunque en qué condición se presentó, quién sabe, ¿verdad? Pero ahí está ese hombre todo desarrapiento, así todos mal vestidos, dando un mensaje. Dice, arrepiéntanse, porque de aquí a cuántos días, a 40 días, será destruida Nínive. Y entonces dice la escritura, fíjate, era una ciudad perversa, pecaminosa. Y cuando el rey se entera que entra un Jonás a compartir de la palabra de arrepentimiento, inmediatamente dice el rey que manda a todos, di conmigo, todos en la ciudad, 120,000 personas en Nínive, a que ayunaran, hombres, animales, bueyes, todo lo que hubiera, lo puso en ayuno, dice, quizás para hallar gracia delante de Dios y que no destruya nuestra ciudad. Fíjate cómo es Dios, o sea, era bien conocido. El nombre de Jehová, el nombre de Jehová de los ejércitos, era conocido en toda la tierra. Por eso aquellos hombres cuando estaban en la nave, dijeron, ¿y tú qué eres? Cristiano. Ah, no, ay, entonces el tuyo es el bueno, mano. Y empezaron a orar y clamaron a Jehová y dice, Señor, perdona el pecado, no nos destruyas. Y hasta que aquel hombre fue echado. Después, hermano, cuando hacemos la buena voluntad de Dios, ¿sabes qué dijo Jonás? Así como, bueno, Señor, ya vine, prediqué, todos se arrepintieron, ahora están ayunando. Señor, por eso no quería venir, porque yo sabía que eras clemente en misericordia. O sea, ¿para qué me mandas, Dios? Te podías haber servido de otro. Mira cuántos hay aquí, Señor. Y le dijo, Señor, pues a ti te quería, y tú tenías que ser pasado por las manos del alfarero para ser moldeado y para ser tratado. Y así es Dios, hermano. Tú y yo somos una herramienta especial de Dios. Hace unos días, mientras estaba yo en la calle esperando a que mi hija hiciera algunos asuntos de su escuela, le di una ventona ya hasta donde da vuelta el aire, por Interlomas andábamos, y me quedé esperando como 5, 6 horas ahí en la calle. Entonces dije, no, pues voy a sacar mi herramienta, que ya la traía hecha un desastre, y la volteé ahí en un pasto y la empecé a hacer. Me tardé más de 1 hora y 20 minutos ordenando mi herramienta. Y cuando la estaba viendo, la seleccionaba, decía, esto sirve, y aquello sirve. Y veía un clavito, un tornillo, y por muy insignificante que fuera, yo decía, esto a mí me sirve. Porque una vez te puedo decir que en la carretera me quedé tirado con toda mi familia, y gracias a un clavo insignificante pudimos salir, que lo utilicé para que presionara un poquito más una manguera de gasolina y saliera sin tanta presión y goteara apenas, y con eso avanzamos, porque el carro se ahogaba, ¿no? Así es que, fíjate, todo sirve. Somos herramienta de Dios, y si el martillo no quiere funcionar, habrá algo.
con que tenga que hacerse el trabajo. Pero tú tienes una función. Qué bueno cuando trabajamos, qué bueno cuando obedecemos a la función que tienes y bajo esa función trabajas. Si eres evangelista, si eres maestro, si eres una persona dadora, si tienes el don de servir, también dedícate a ese don que tú tienes. Hazlo, desarróllalo. Si eres una persona servicial, desarróllalo. Crece en eso, crece en el servicio. Somos herramienta de Dios. A veces vamos a necesitar un poquito de golpecitos, un poquito de presión para trabajar, pero Dios lo va a hacer. Así es que le dice: Señor, yo sabía que tú eres un Dios piadoso, que tardas para enojarte y de grande misericordia. En el versículo 4, última parte del 2, dice: y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Así es que se va este hombre medio rebelde, va y se queda por ahí. Dice la escritura que se hace una enramada. Este Jonás se hace una enramada, unas cuantas hierbas, y dice que por ahí se queda en una esquinita a ver qué pasa con Nínive, ¿no? A ver cómo es su trato con Dios en medio de ese ayuno, su arrepentimiento y cómo es que Dios perdona a aquella ciudad. Y él se orilla por ahí, se hace una enramada y se echa ahí quietecito. Era muy acostumbrado a ser muy echador, muy concha. Así es que Dios agarra y dice la escritura que de la noche a la mañana le hace una calabacera. Y cuando sale la calabacera, no hombre, ¿vieron a Armando brincar aquí en la alabanza? ¿Sí? ¿Cuántos lo vieron ahorita que estábamos danzando? Jonás se puso más contento, dice que se puso súper ultra contentísimo porque tenía una calabacera, ahora ya tenía sombra. Ahora si se iba a echar a dormir ya lo podía disfrutar al máximo. Y ahí está el Jonás otra vez echado en la calabacera. Pero dice Dios que al día siguiente manda un gusano a que se coma la calabacera, y entonces su alegría y su gozo de Jonás se convierten en así una persona: Señor, otra vez. Y se pone furioso, se pone serio. Dios, es que mi calabacera. Y le dice Dios: ¿tanto te pones así por tu calabacera? O sea, tienes compasión de que el gusano se comió a la calabacera. Y le vuelve a recordar Dios: ¿y no consideras que tú no tenías compasión por la gente de Nínive? ¿Cómo es posible que tengas más compasión por una calabacera que por 120,000 personas que estaban en Nínive? En medio de todo esto, mi hermano, hay una gran enseñanza. Mira, a veces Dios da y Dios quita. La historia de Job es algo así como esto, ¿no? Yo puedo resumir la historia de Job en estas cuantas palabras: Dios da y Dios quita. Pero con todo lo que nosotros tengamos de parte de Dios, debemos aprender a contentarnos. Como dice la palabra: cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. Tienes para dar, para regalar, para vivir en abundancia, qué bueno. No tienes, aun cuando no tengas, debemos de aprender a dar gracias a Dios, a contentarnos. Y sabes, en medio de ello tenemos que aprender que la voluntad de Dios es la que tiene que predominar por encima de todo. Por encima de tus decisiones, de tus rebeliones, de tus berrinches. La voluntad ahí de Dios, ahí está. Y Él quiere que nosotros atendamos a su buena voluntad. ¿Sabes qué es lo que quería Jonás? Te dije dos puntos muy importantes. Te dije: el Espíritu de Dios quiere que tu voluntad se encamine al deseo de Él, ¿verdad? O sea, el Espíritu de Dios quiere llevar nuestra voluntad a la buena obediencia. Sin embargo, está el otro camino, el quebrantamiento. Que cuando viene el quebrantamiento no sabemos cómo vaya a venir quebrantamiento a tu vida. Pero cuando viene quebrantamiento, era lo que Jonás quería para aquella ciudad. Él quería ver fuego en ese Nínive, quería ver bombas caer del cielo. Ay, Dios, los ibas a perdonar, por favor. ¿Para eso me hiciste dar vueltas?
pasear en el pez. Si los ibas a perdonar, Señor. El otro modo era el quebrantamiento, de que viniera quebrantamiento sobre aquella ciudad, que viniera fuego, que viniera quizás un granizo, que viniera quizás una tormenta. Son dos opciones, iglesia. ¿Cuál queremos tomar? Cuando alguien viene a mí y me dice, pastor, dice, mire que es muy difícil esta persona, es un trato muy imposible casi con su vida, no quiere nada con el evangelio, pero a lo mejor la familia está así, como que hay gente cristiana y gente no cristiana. Y me ha tocado tomar esta determinación en decirle, hermana, le digo, en ti está, tú ya has orado por él no quiere nada, es una persona rebelde. Le digo, pídele a Dios que tenga un trato con su vida. Y cuando pedimos a Dios que tenga un trato con aquella persona, le digo, nada más tú tienes que permitir que Dios trate con aquella persona. Porque cuando viene el trato de Dios con las personas, cuando la persona es rebelde, es dura, no podemos saber cómo venga el trato de Dios. A veces viene en salud, a veces viene en economía, y eso es bien cierto, pero tengo la satisfacción, hermano, de que he visto gente como ha tenido su plena convicción, aún esté mordiendo el polvo, aún ya sientan que es lo último, tienen su convicción de recibir a Cristo Jesús en su corazón. A veces tienen que ser tan humillados, tan llevados al fondo de su ego, ¿verdad? Para que reconozcan al Creador por encima de todo. ¿Quién queremos ser? ¿Podemos vivir bajo su buena voluntad, así como dicen, flojito y cooperando? ¿O quieres que llegue alguien y te tuerza la mano? Pregúntale a tu vecino cómo es que quiere que sea, cómo le gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no le preguntes? ¿Es flojito y cooperando o que me tuerzan la manita? Ya algunos le están echando ojos de así de a medio morir al otro, así como, ya ves, esto era para ti. No, es para todos nosotros, iglesia. Cuando le podamos decir a Dios, no hago mi voluntad sino la tuya, mi vida está en tus manos, lo que quieras que diga diré, lo que quieras que sea seré. Una persona con una voluntad sometida puede tener un espíritu vivo. Una persona con una voluntad sometida puede tener un espíritu vivo. Amén. Esto es realidad, iglesia. Así es que Juan 7:15, ya estoy por terminar, solamente déjenme dar algunos textos acerca de Jesús, en el sentido en que Él hizo la voluntad de Dios. En el Evangelio de San Juan están estas citas, son 4 citas te voy a dar. En el capítulo 4, versículo 4:34. ¿Ya están ahí? Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Te puedo decir con este texto que Jesús se nutría, fíjate, se nutría de hacer la voluntad del Padre. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el capítulo 5, mírale ahí al 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Esto quiere decir que Jesús no hacía nada fuera de la voluntad del Padre. En el versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces ahí podemos ver cómo también Jesús actuaba conforme a la voluntad del Padre. Y un último versículo, este me gusta mucho, el capítulo 7. Déjame te explico, a partir del versículo 15, porque narra la escritura que andaban unos alguaciles observando la vida de Jesús y estaban tratando de aprenderle. Así es que cuando ellos andaban investigando la vida de Jesús, se preguntan y dicen ahí: ¿cómo sabe él estas letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió y dijo: qué respuesta tan extraordinaria les dice Jesús. Dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Has tenido tú dudas acerca de la palabra, acerca de la doctrina? Mira, la mejor respuesta está aquí en la palabra del Señor. Cuando tengas alguna duda, cuando tengas alguna inquietud, yo les digo: ok, aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Es una bendición que podamos estar como iglesia, pero no es el único medio para que tú te nutras como familia. ¿Se acuerdan que le estábamos dando promoción a los devocionales? Por cierto, traía unos devocionales, les hice semblanza de este devocional que pueden ustedes adquirir mensualmente. Pero si tú dices: oiga, pastor, es que para que mis jóvenes se metan más o puedan tener un seguimiento bíblico, pues me pueden pedir no me acuerdo, creo que vale 20 pesos. No es algo lucrativo, es el valor que lo mandan directamente del instituto. Este es para adolescentes, para niños. Es un devocional para chavos más chavitos, y este es algo más ya para adultos. Entonces yo les pedí que por lo menos todos los servidores en esta congregación pudiéramos estarle dando seguimiento a este devocional. Nos va a ayudar, va a ser una herramienta de trabajo, una herramienta para poder seguir. Pero cualquier cosa que tú veas en algún lado, como un libro, como un texto. Algunos adquirieron el libro de Wayne Myers. ¿Cuántos adquirieron el libro de Wayne Myers? Me parece que todavía podemos conseguir algunos, creo que hay 5. Por si quieren pedírmelo, tiene un costo de 50 pesos. Perdón, hermanos, no me dedico a ofrecer libros, pero la verdad para mí han sido gente de bendición que en toda mi vida de conocer del Señor hemos estado muy cerca de ellos y conozco su vida, conozco su testimonio. Pero si una duda hubiera acerca de lo que estuviera redactado en algún libro, entonces vengo, también lo checo con la palabra conforme a lo que dice. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué es lo que tiene que buscar un ministro de culto, un predicador, cualquier servidor en esta congregación? Aún aquel que se ponga como tapete para que pasen todos por encima de él, tiene que buscar la gloria de Dios. Su gloria no sirve para nada.
tiene que buscar la gloria de Dios. Y tenemos que estar observando, hermanos, siempre. Ustedes, esto es su obligación, iglesia, mi obligación cuando yo asisto a algún lugar a aprender, a recibir de la palabra, algún congreso, cuando me reúno con mis hermanos pastores, nos reunimos toda la semana, todos los miércoles, surgen diferentes temas. ¿Y sabes cuál es mi obligación? Ver cómo es que quiere el Señor que lo hagamos. Porque no me puedo dejar guiar por una buena intención humana si está fuera de la voluntad de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo, Intenciones buenas hay muchas, pero siempre que veamos que estén con el perfil de la voluntad de Dios. Así es que, iglesia, te dejo con este texto. Lo voy a leer más pausado para que podamos entender. No entender con nuestra mente, entender en el espíritu. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Ya sé que se te quedó un poquito más grabado. Entonces, ese es nuestro trabajo, iglesia. Busquemos la voluntad de Dios. No permitas o no te arriesgues a que un pez te trague. Yo me pregunto, Señor, estamos tan lejos del mar que ¿qué te podría tragar? Pero hay muchas cosas que tragan hoy en día. Yo veo chavos como ya fueron absorbidos por las redes sociales. Ya se los tragó. Y no han estado 3 días y 3 noches, Veo como el alma de muchos chavos se está perdiendo hoy por las redes sociales. Literalmente se los tragó. Otros se los traga la moda. Otros se los traga los movimientos sociales que puedan surgir. Porque movimientos sociales surgen por doquier, aquí y allá. Y algo bien específico que acabamos de leer. A otros se los tragan diferentes doctrinas que tristemente no son bíblicas, que no están en la Biblia, que no hay sostén bíblico de lo que están diciendo. Y qué terrible es esto. Así es que, iglesia, busquemos siempre permanecer en el buen consejo, en la buena voluntad de Dios, apegados al consejo del Padre, y que podamos parar, afinar nuestro oído espiritual y decir: Dios, hoy qué tienes para nosotros. Amén. ¿Te puedes poner en pie conmigo, por favor?